Desde el inicio de los tiempos, determinadas personas se han autoproclamado emisarias de una realidad que escapa a nuestro conocimiento, supuestos receptores de mensajes provenientes de otros mundos con vidas y experiencias que superan cualquier ficción. Algunos fundaron religiones, otros provocaron suicidios en masa. En este tecnificado siglo XXI siguen existiendo individuos, desde científicos a campesinos, que aseguran haber entablado comunicación con extraterrestres. Pero, ¿podemos creerlos o se trata de simples dementes? ¿Cuáles son sus pruebas de contacto? Buenas noches, bienvenidos a Límites de la Realidad. Les habla José Manuel Frías. Comenzamos. Miguel Pedrero, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Podríamos decir que dentro del estudio de los no identificados, de la ufología, el contactismo es la parte más delicada, más difícil de verificar, porque se basa en testimonios de personas que dicen haber vivido una experiencia personal, que en la mayor parte de los casos es casi imposible de comprobar. Tú has investigado muchos casos inéditos de contactados. ¿Existe algún perfil especial que defina a la mayor parte de estas personas que dicen haber contactado con supuestos seres extraterrestres? Pues la verdad es que no. A mí, fundamentalmente, los casos que más me llaman la atención son aquellos de personas que en principio nada tenían que ver con el fenómeno ovni, ¿no? Porque es cierto que muchos de los casos de contacto empiezan con el interés de la propia persona de conectar con otro plano de existencia, ¿no? Claro. Llamémosle extraterrestres, llamémosles presuntos espíritus, etcétera, etcétera. Pero hay otra serie de personajes que nunca tuvieron un gran interés por el fenómeno ovni, ni por el mundo paranormal, ni nada parecido, y que en un momento determinado se encuentran cara a cara con este fenómeno, ¿no? A mí quizás son los personajes que más me interesan. Claro. Y de todos los casos que has investigado, esos casos poco conocidos hasta el momento, ¿cuál es el que más te ha impresionado? Lo digo para que nuestros oyentes, los que no están muy al día de este asunto, se hagan una idea de cómo suele ser un contacto de este tipo. Pues mira, a mí quizás por la experiencia personal es el testimonio con el que abro el libro de contacto, que es un personaje también muy curioso, de esos que te comenté anteriormente, que nunca hasta entonces había tenido menor interés por el tema ovni. En un momento determinado, a raíz de una serie de coincidencias que sería muy largo de explicar, me encuentro con este hombre y me cuenta una serie de experiencias, ¿no? Fundamentalmente lo que son avistamientos, ¿no? Este hombre era ingeniero, trabajaba para la IBM y bueno, su cometido a lo largo de la semana consistía en moverse fundamentalmente por el noroeste peninsular, por Galicia, arreglando todo tipo de equipos informáticos de empresas, hoteles, etcétera, etcétera, ¿no? Y este hombre me comentaba que por las noches veía objetos extraños que se le acercaban al coche, incluso los fines de semana, cuando salía con la familia, pues a disfrutar de un día de campo o de playa, también sufría la persecución de estos objetos y incluso la familia a veces se ponía muy nerviosa y otras veces se lo tomaba un poco a broma, ¿no? Claro. Y ese fue el primer contacto que, como digo, tuve con este hombre, y a partir de ahí, pues bueno, se iniciaron una serie de investigaciones, entrevistas, y todo esto pues finalizó cuando una serie de investigadores, entre los que me encontraba, fuimos testigos de la aparición de algo muy muy extraño en los cielos, ¿no? Este podía ser quizás, si no el caso más interesante, yo creo que sí el que más me impactó, porque tuve la oportunidad de vivir lo que se llama un encuentro previa cita con el fenómeno, sea lo que sea. ¿Y es frecuente dentro de los casos de contacto también el contacto de tercer tipo, o sea, el contacto con un supuesto humanoide, o normalmente suelen ser avistamientos de este tipo, mensajes mentales? Es mucho menos frecuente, ¿no? Lo que son los encuentros cercanos. Normalmente, claro que es un poco lo que decías tú al principio de esta charla, ¿no? Y es que en realidad nos basamos en testimonios, ¿no? Pero yo lo que he pretendido es, si quieres, subir un escalón más y preguntarme qué pruebas existen, no sobre el fenómeno ovni, sino sobre lo que es el fenómeno contacto en concreto, ¿no? Y fundamentalmente las pruebas que existen son gráficas, fotografías de objetos luminosos extraños, ¿no? Algunas fotografías, por cierto, bastante espectaculares, ¿no? Estoy recordando, por ejemplo, las de Pascual Vázquez Arracó, un contactado aragonés, que en uno de estos encuentros previa cita, pues una serie de personas tuvieron la oportunidad de fotografiar nada más y nada menos un objeto metálico en forma de platillo volante, ¿no? Pero claro, hoy en día las pruebas gráficas tampoco son pruebas, es decir, si simplemente tenemos el testimonio de la persona
y algunas fotografías de sus presuntos encuentros tampoco es una prueba, porque bueno, todo se puede trucar, todo se puede manipular, ¿no? Pero cuando ya hay más testimonios de por medio, cuando en nuestros encuentros previa cita participan decenas y decenas de personas que pueden captar esos objetos extraños con diferentes cámaras, bueno, la cuestión ya cambia en el sentido de que bueno, podemos dar fe de que al menos en ese momento algo extraño ha ocurrido. En realidad este fenómeno de contacto tiene visos de realidad, ¿no? De no ser una pura invención de este personaje. Ahora, otra cosa es todo lo que cuentan los contactados y todo lo que se mueve alrededor de este fenómeno, claro. Por otra parte, hay personas o colectivos que suelen darle más importancia a los testimonios de personas de una determinada condición social o cultural, mientras que desdeñan los testimonios de simples campesinos, de gente humilde. Eso es una completa estupidez, ¿no? Pero aún así, creo que hay testimonios suficientes como para dar gusto a estas personas, ya que supongo que existen testimonios que provienen de policías, de militares, que en algún momento de sus vidas se han enfrentado a este misterio, ¿verdad? Sí. Bueno, yo en el libro plasmo algunos de estos nombres. Otros no me han dado el permiso ni para divulgar sus nombres ni para divulgar siquiera su experiencia, ¿no? Pero en el libro de contacto, por ejemplo, menciono los casos de, pues bueno, sin ir más lejos, Eduardo Pons Prades, que es un famoso periodista e historiador. Es probablemente en España la persona que más sabe sobre la guerra civil, ¿no? Y sus libros son libros de referencia sobre la contienda civil y también sobre el movimiento republicano, etcétera, etcétera, ¿no? Es un hombre de fuertes convicciones izquierdistas que militaba desde principios de los años 30, incluso antes, en la CNT, en el sindicato anarquista, que luego se alistó para luchar en el bando republicano contra las tropas franquistas, que luego fue guerrillero antifranquista, que estuvo exiliado muchos años en Francia y que ocupó cargos de responsabilidad en diferentes medios de comunicación, en periódicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y este hombre en un momento determinado él dice que vive una experiencia de encuentro cercano, con nada más y nada menos que con un platillo volante. Y esto ocurría en el año 1981. Él dice que tiene un encuentro con estos seres y a partir de ese momento se inician una serie de experiencias que quizás ya son menos conocidas, porque este caso fue tocado por bastantes investigadores, ¿no? Pero después de esta experiencia tuvo más vivencias en el mundo del contactismo, ¿no? Y este es un caso quizás paradigmático, porque él me comentaba que cuando decidió hacer pública esta experiencia, su editor entonces, José Manuel Lara, el padre, el director de la editorial Planeta, le decía que no hiciera el tonto, porque si iba a dar a conocer públicamente esa experiencia, todo su prestigio como historiador se iba a venir abajo, ¿no? Pero este hombre, bueno, no tuvo ningún inconveniente en darlo a conocer. Incluso recuerdo que la primera vez que lo entrevisté venía acompañado con un abogado muy, muy, muy conocido, porque venían de ofrecer una serie de conferencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando este abogado, que estaba presente, ¿no?, vio la conversación que Pons Prades y yo manteníamos, yo le miraba la cara y tenía una cara, de póker. El hombre estaba blanco. Entonces Pons se dio cuenta, se giró hacia él y le dijo: pero hombre, tú no conocías esto. Y el otro decía: pues no, nunca me lo habías comentado, ¿no? Y entonces te quiero decir que es un hombre que no tiene problemas en contar esa experiencia, como otras muchas. No le da una gran importancia, dice que es una experiencia más en su vida, y como el otros muchos. Me estoy acordando, por ejemplo, de un sacerdote, del padre Pedro Pablo Requejo, que cuando lo entrevisté era director de un instituto, uno de los colegios más importantes de la ciudad de Vigo, y que también vivió varios encuentros de contacto telepático y luego encuentros previa cita, ¿no? Quizá una de las partes más delicadas de la ufología sea precisamente la parte fundamental de tu libro, el contactismo, ¿no? Y dentro de este cabe resaltar los grandes grupos que partieron de pequeños contactos y que han terminado repartiéndose a lo largo y ancho del planeta. De todos ellos, ¿cuál es el que más fama crees que ha tenido? ¿Quizá la Misión Rama? Sí, yo creo que sí, sobre todo en el mundo hispano ha sido Misión Rama, ¿no? Los grupos de Sisto Paz han tenido una enorme repercusión. Bueno, incluso en los años 80 en España se llegaron a contabilizar unos 600 grupúsculos o grupitos de personas que decían seguir las enseñanzas de Rama, ¿no? Bueno, muchísima gente joven en los años 80 se inició en hay que también tener en cuenta que era una época propicia, ¿no? Mediados de los 70, principios de los 80,
en este país todo era novedad, ¿no? Y sobre todo el fenómeno ovni era la época de la ilusión, donde de verdad se creía que el contacto definitivo iba a tener lugar, ¿no? Y como digo, sí, Rama tuvo mucha repercusión, pero quizás incluso más importante que Rama fue el grupo de Eugenio Siragusa, sí. Fraternidad Cósmica, que tuvo un gran impacto en toda Europa, y luego pues dos de sus seguidores, los hermanos Bon Giovanni, que fundaron Mosoli, que también tuvieron una enorme repercusión en Sudamérica, ¿no? Quizás tomaron un poco el relevo de los grupos Rama, ¿no? Y yo creo que ambos, Rama, Mosoli, los grupos de Siragusa, tienen una historia alucinante que es para hacer solo un libro sobre ellos, porque se mezclan todo tipo de historias: espionaje, servicios secretos, encuentros con presuntas naves o presuntos extraterrestres, cárcel, delitos, es decir, se mezclan toda una serie de historias que darían desde luego para una novela. Claro. Antes hablábamos de las pruebas que podemos conseguir en este campo del contactismo. Algunas de ellas son las fotografías. Lo que pasa es que, como tú bien dices, existen muchos fraudes hoy día, pues con la informática se consiguen cosas realmente increíbles, ¿no? Pero tú piensas que una de las pruebas podría ser precisamente esos avistamientos previa cita, porque bueno, en el caso de la misión Rama son muchos los periodistas que han podido comprobar esos avistamientos, que han podido filmarlos, fotografiarlos, entre ellos Juan José Benítez, ¿no? ¿Tú piensas que eso realmente podría considerarse una prueba, no de la existencia de esos seres, pero sí de que algo extraño se está manifestando y que no es natural, que no es normal? Claro, sería, yo creo que el único indicio, la única prueba que nos puede dar fe que efectivamente detrás existe un fenómeno real. Y como te digo, bueno, que como apuntabas tú ahora, ¿no? Es decir, en muchas ocasiones han producido estos encuentros previa cita en los que participaban no solo el contactado, sino otras muchas personas, incluso incrédulas, que nada tenían que ver con esta historia, incluidos medios de comunicación, ¿no? Y en muchas ocasiones estos objetos han aparecido ante las cámaras fotográficas y también ante las cámaras de televisión, ¿no? Bueno, al menos podemos tener un indicio de que existe algo real, y digo algo porque, bueno, yo creo que aquí las palabras nos limitan, ¿no? La gran pregunta sería ¿qué demonios oculta detrás del fenómeno contacto, ¿no? Desde luego, yo sí tengo claro que es un fenómeno manipulador, manipulador del ser humano. Yo no sé si hacia un fin positivo o negativo, por decirlo de un modo muy superficial, pero desde luego sí que es un fenómeno tremendamente manipulador. Y además hay una cuestión sobre la que normalmente los investigadores no nos paramos demasiado a pensar, y es la trascendencia que podría tener que este fenómeno fuese real. Es decir, si existe una inteligencia, sea lo que sea, no lo sé, extraterrestre, dimensional, no lo sé, no tengo ni idea, pero si existe una inteligencia que es capaz de interactuar con la mente de un ser humano, en este caso un contactado, transmitir una serie de mensajes, incluso proponerle un determinado lugar en el que aparecen una serie de fenómenos extraños. Bueno, si esta inteligencia tiene la capacidad de hacer todo esto, también tendría la capacidad de interactuar con las mentes de otros seres humanos, no precisamente contactados, influir en sus vidas, manipularlos, y lo que es incluso, yo creo que más terrible, y es no dejar rastro de esa manipulación, ¿no? Claro. Entonces yo creo que ahí se plantea que quizás es a mí por lo que me llama la atención la cuestión del contactismo, ¿no? Y es porque si realmente solamente un caso es real, es decir, una inteligencia estar interactuando con esa persona, tendría unas implicaciones absolutamente increíbles para la historia de la humanidad. La mayor parte de los grupos de contacto van recapitulando una gran cantidad de información que los supuestos extraterrestres les ofrecen, ¿no? Ya sea a través de trance de la Ouija, incluso de escritura automática. A veces son pequeños textos, pero en ocasiones se pueden alcanzar cientos de folios. Yo he visto algunos grupos de contacto que tienen una gran cantidad de información. Bueno, no se sabe si real o no, si científica o no, pero el caso es que sí acumulan muchísima información que obtienen, como decía, a través de la Ouija o de la escritura automática. En regla general, ¿cómo suele ser la información procedente de estos presuntos seres de otros mundos? Bueno, pues para decirlo con una palabra, falsa. Porque bueno, normalmente lo fundamental es que no carece de algún tipo de interés. Es decir, que unos presuntos seres de otros planetas tengan que venir a la Tierra para decirnos que nos portamos muy mal, que somos responsables de las muertes de muchos semejantes, que nos tenemos que querer más, que tenemos que amarnos, que somos
que somos un desastre. Bueno, yo creo que para eso no hace falta que baje ningún ser de otras dimensiones o de otro planeta, no basta con encender la televisión y ver un telediario de cualquier día para ver que este mundo es un absoluto desastre, ¿no? Y los hombres matan a otros hombres y siempre ha sido así, es así, probablemente seguirá siendo así, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, para mí no tiene ningún interés. O sea, tendría algún interés si esas inteligencias, presuntas inteligencias extraterrestres, transmitieran algún tipo de mensaje con alguna solución. Es decir, simplemente para decirnos eso no vale la pena. Y luego está cuando plantean una serie de mensajes que supuestamente tendrían algún tipo de contenido científico o filosófico. Bueno, yo he tenido la oportunidad de leer algunos, digo algunos, ¿no? Porque sumergirse durante demasiado tiempo en estos textos revelados puede acabar con tus huesos en el manicomio, ¿no? Pero desde luego los textos filosóficos que yo he leído son de filosofía de todo a 100 y los textos científicos, presuntamente científicos, no se sostienen de ningún modo. Incluso se da la paradoja. Bueno, entre los grupos, desde luego hay diferencias, ¿no? Diferencias en cuanto al mensaje, pero digo que incluso se da la paradoja de que determinados grupos de contacto que en teoría están en comunicación con los mismos seres o con el mismo personaje, sus mensajes se contradicen, ¿no? Con lo cual, por eso digo que es un fenómeno manipulador. Solo mirándolo desde este punto de vista, pues hombre, uno tiene la tentación de decir, bueno, todo esto es falso, ¿no? Pero cuando vemos que existen infinidad de testimonios y que existen incluso pruebas fotográficas, como decía antes, absolutamente alucinantes ante docenas y docenas de testigos que fotografían esos objetos con diferentes cámaras fotográficas, de vídeo, etcétera, hombre, llegas a la conclusión de que detrás probablemente exista un fenómeno real, y un fenómeno real que probablemente tiene mucha relación con otros fenómenos como podrían ser las apariciones marianas, el espiritismo e incluso un fenómeno ahora novedoso, sobre todo a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, que es la transcomunicación instrumental, ¿no? Sí. La supuesta comunicación con otro tipo de entidades, con entidades de otras dimensiones, a través de medios técnicos, ¿no? Un tema apasionante que yo creo que todos estos fenómenos de alguna manera están conectados y la inteligencia que está detrás, sea lo que sea, probablemente sea la misma. Quizá algo preocupante también sean esos grupos con un origen aparentemente extraterrestre, esos grupos de contacto, pero que con el tiempo derivan en sectas pseudo-religiosas, dedicándose muchas de ellas a la estafa. ¿Es frecuente también este tipo de actos fraudulentos dentro del mundo del contactismo, de personas que se aprovechan de la fe de los demás para obtener beneficios económicos? Sí, fíjate, yo recuerdo que en los años 95 y 96, que fue la época álgida de la oleada gallega, ¿no? Donde, bueno, durante una serie de 6, 7, 8 meses en este rincón de la península, bueno, se dieron toda una serie de avistamientos y de casos absolutamente extraordinarios, ¿no? Aterrizajes, persecuciones por parte de cazas militares de objetos extraños, fotografías, avistamientos. Bueno, yo te digo incluso que había días que me despertaba con 4 o 5 casos, ¿no? que ir a investigar ese mismo día, ¿no? Pues yo recuerdo que en esa época, paseando por mi ciudad, por La Coruña, veía las calles empapeladas de una serie de carteles de diferentes agrupaciones para otras sectas, como podría ser Nueva Acrópolis o diferentes grupitos gnósticos, etcétera, que promocionaban conferencias precisamente sobre la oleada gallega, sobre la oleada de ovnis sobre Galicia, ¿no? Es decir, el tema ovni siempre ha sido un reclamo, y más el tema del contactismo, ¿no? Y aquí te puedes encontrar personajes de todo pelaje, desde aquellos personajes que venden cursos de contactismo, sí, los hay, hasta aquellos otros que simplemente, y estoy recordando un caso muy interesante, Ismael Rodríguez, un personaje que fue investigado además por varios ufólogos, por varios investigadores, un personaje de una inteligencia increíble, pero un mentiroso compulsivo, y que se montó toda una historia de contactismo con un gran trabajo por su parte, falsificando supuestos mensajes, falsificando fotografías, falsificando vídeos, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso muchas personas, muchos grupos de contacto en diferentes partes de España decían estar en comunicación con Daro, que era ese presunto extraterrestre con el que estaba en comunicación Ismael Rodríguez, ¿no? Y al final se descubrió que todo era falso, y simplemente lo había hecho, yo creo que por un afán de ego, quizás, ¿no?
la necesidad de tener una serie de personas, una serie de seguidores que lo miraran como una especie de dios o semidios, ¿no? Y luego existen ya otra serie de personajes o de grupos mucho más peligrosos, ¿no? Que incluso han acabado, y aquí en España, en suicidios y en cuestiones muy feas. Estoy recordando, por ejemplo, el caso de Edelweiss, ¿no? El grupo de la secta, el grupo de personas que se dedicaban con cuentos sobre extraterrestres y planetas habitados, etcétera, etcétera, pues a violar y abusar de menores, ¿no? O incluso estoy recordando otros grupos aquí en Galicia que he tenido la oportunidad de seguir en Galicia y en otras partes de España, ¿no? En los que también estaban inmiscuidos menores y los líderes de estos grupos pues aprovechaban de ellos, los atemorizaban, etcétera, etcétera, ¿no? Sí es cierto que hay que tener mucho cuidado, sobre todo con la cuestión de los grupos de contacto, porque detrás puede haber personajes con todo tipo de intereses y no solo monetarios, que eso sería lo menos grave, ¿no? Sino también sexuales o de otro tipo. Resulta curioso lo que antes comentabas, ¿no? Cómo, por ejemplo, determinados pasajes de textos sagrados, como por ejemplo la Biblia, tienen una gran similitud con los actuales testimonios sobre avistamientos, sobre contacto con seres de otros mundos. ¿Cabe la posibilidad, como apuntabas en tu libro, de que algunas de las grandes religiones que imperan en nuestro planeta hayan sido fundadas por seres de otros mundos? Porque además, si comparamos la información que algunos de estos seres de los actuales contactos nos dan con la que dan esas apariciones marianas, muchas veces es el mismo mensajes que nos hablan pues de que el mundo va muy mal, mensajes fatalistas, ¿no? Yo creo que parece que hay una relación entre ambos conceptos, ¿no? Sí, es cierto, porque cuando uno lee las aventuras y desventuras de los profetas en los textos sagrados, pues no deja de pensar que esos mismos personajes vivieron una serie de experiencias, o al menos así lo narran los textos sagrados de diferentes religiones, muy parecidas a las que tienen actualmente contactados con seres extraterrestres, espíritas, etcétera, etcétera. Solo que el contexto era otro, ¿no? Y bueno, sobre esto, como se suele decir, han corrido ríos de tinta, pero es fácil ver en las páginas de algunos de estos textos sagrados, en la Biblia, sin ir más lejos, que en muchas ocasiones lo que llamaban Yahvé pues tenía toda la pinta de ser un objeto volante no identificado, ¿no? Si no recordemos en el Éxodo la nube que guiaba al pueblo elegido, ¿no? Nube de fuego de día. Es decir, Yahvé, según lo describe el Éxodo, pues sería nada más y nada menos que un objeto resplandeciente que guiaba al pueblo elegido, ¿no? Y luego los encuentros de Moisés con Yahvé pues tienen toda la pinta de encuentros cercanos con objetos volantes no identificados, ¿no? Y como en la Biblia, en otros muchísimos textos sagrados, ya si nos vamos al Mahabharata o al Ramayana de la India, pues también ahí claramente se habla de objetos voladores, de guerras de los dioses, incluso se dan una serie de datos bastante increíbles y llamativos sobre las capacidades aeronáuticas de estos objetos que manejaban los dioses, incluso algunas informaciones sobre su funcionamiento mecánico, ¿no? Con lo cual ya es más increíble, ¿no? Y sobre esto, pues como digo, hay muchísima información y uno siente la tentación de decir, Dios mío, qué parecido es lo que nos están contando aquí con las experiencias que viven actualmente muchísimos contactados. Yo recuerdo que en algunas agrupaciones de estas personas, de contactados, pues se suele presentar, por ejemplo, la figura de Jesús. Tú sabes que en los grupos de contacto hay una gran amalgama de creencias, ¿no? Y se unen pues desde creencias cristianas con la fe en los extraterrestres, etcétera, etcétera, ¿no? Y se suele representar, por ejemplo, yo lo he visto, como te digo, en muchos de estos locales, a Jesucristo ataviado con una especie de traje espacial y ascendiendo por un cono de luz hacia un objeto no identificado, hacia un ovni, ¿no? Hacia un platillo volante. Y bueno, yo muchas veces me he preguntado si a lo mejor nos acercan más a la realidad de lo que a veces nos podemos pensar, ¿no? Porque incluso en muchos textos apócrifos en los que se narra la ascensión de Jesús a los cielos, pues desde luego tiene toda la pinta del clásico caso de abducción, ¿no? Es decir,
alguien que asciende por ese cono de luz hacia un objeto que está en los cielos, no lo sé. Y en la actualidad además vemos que los casos de apariciones marianas ocurre casi lo mismo. La información o el testimonio que dan las personas que se han enfrentado a esa aparición mariana no tiene nada que ver con luego la visión que suelen dar otras personas o que suele dar la Iglesia, ya sea en casos pocos conocidos o incluso en casos tan importantes como en Fátima, ¿no? Lo que dicen ver esos niños o esos testigos no tiene nada que ver con la visión que luego la Iglesia le da al fenómeno, ¿no? Sí, el caso de Fátima es muy interesante, es paradigmático, ¿no? Porque en realidad en las apariciones de Fátima, sobre todo en la última aparición, la famosa danza del sol, ¿no?, lo que se vio pues es nada más y nada menos que el movimiento de un objeto volante no identificado. Desde luego lo que no se movió es el sol. Yo en su época seguí bastante este caso, incluso tuve la oportunidad de entrevistar a algunos testigos ya muy mayores, oculares del fenómeno de la danza del sol, y en su época fue recogido por periódicos de todo tipo, periódicos procatólicos y aquellos periódicos que estaban en contra de todo el revuelo que se había montado en torno a las apariciones marianas de Fátima y que eran más cercanos a posiciones ateas, por no decir claramente ateos, ¿no? Cada uno le dio lo tomó desde una perspectiva diferente, ¿no? Para los periódicos más católicos había ocurrido un milagro y es muy gracioso, y para leer estos periódicos más ateos o republicanos, ¿no?, es como te digo muy gracioso, ¿no? Porque la danza del sol la describen, ellos dicen sí, realmente esto ha ocurrido, ¿no? Pero tiene una explicación científica, ¿no? Claro. No llegan a dar la explicación, pero dicen que tiene una explicación científica y que se trataría de un fenómeno natural desconocido, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que todos los periódicos de la época dan la misma descripción, ¿no? Incluso hay testimonios de personas que cuentan porque en ese momento estaba lloviendo, cuando sucedió esto de la danza del sol, como a muchos de ellos sintieron una oleada de calor y se les secaron las ropas, hubo desmayos, incluso hubo conversiones, ¿no?, en ese mismo momento, no creyentes que en ese momento se convirtieron en católicos fervientes, ¿no? Y como en el caso de Fátima, en otros muchos casos también hay rastros de esas luces o de esos objetos no identificados. Sí, es verdad. Ya para finalizar, Miguel, quisiera saber si existen peligros dentro del campo del contactismo, si hay personas que han puesto en peligro sus vidas debido al contacto que supuestamente han tenido con estos seres de otros planetas. Sí, yo veo dos peligros. Uno, la instrumentalización que pueden hacer del fenómeno contacto, sectas y otra serie de agrupaciones, incluidos servicios de inteligencia que han utilizado este tema, el tema del contactismo, para todo tipo de proyectos sociales, sociológicos, mentales, ¿no? Ese sería uno de los peligros. Y otro de los peligros, pues es que el fenómeno, de alguna manera, influya sobre determinadas personalidades. Sobre todo me estoy refiriendo a gente joven, ¿no? Y casos existen en todo el mundo y también en España, ¿no?, de normalmente adolescentes que a través fundamentalmente de la famosa tabla de Ouija entran en comunicación con algo que les dice que viene de no sé dónde y terminan suicidándose, ¿no? O con otro tipo de problemas psicológicos, ¿no? Desde luego, a veces me lo comentan psicólogos y psiquiatras que realmente no sabemos la cantidad de problemas que han traído estos juegos, Claro. En todas las partes de España hay casos de este tipo, ¿no? Sí, es cierto que es un fenómeno peligroso en ese sentido, ¿no? Por eso yo no recomiendo a nadie que entre en este mundo sobre el que tampoco hay ninguna certeza, porque yo a veces me llego a preguntar, ya hablando de un modo más general sobre el tema del contactismo, pero a nivel general, es decir, el contactismo con extraterrestres, con espíritus. Recuerdo cuando estuve en Cuba siguiendo la historia de las religiones africanas y pude presenciar algunas posesiones, ¿no?, de los orisas, los dioses del panteón africano. También he tenido la oportunidad de ver aquí en Galicia presuntas posesiones demoníacas. Entonces uno se llega a preguntar que si realmente existen que realmente no puede ser posible que existan todo ese tipo de seres, que existan los orisás, que exista la Virgen, que existan los espíritus, que existan los extraterrestres. Es decir, por eso a mí yo tengo la sensación de que detrás de todo este fenómeno del contactismo hay una misma inteligencia. Lo fácil sería decir todo es falso, ¿no? Y tiene que ver con la mente del individuo. Esto sería lo fácil. Pero, por ejemplo, en lo que te comentaba anteriormente, en el fenómeno de la transcomunicación instrumental, sea lo que se produce, interactúa
con un objeto electrónico, es decir, queda grabado en una cinta de audio o en un ordenador. Incluso yo he tenido la oportunidad de entrevistar a algunas personas, incluso una persona que bueno, ocupa un cargo diplomático muy importante, ¿no? Y que ha llegado o llega a mantener conversaciones con esas voces a través de una radio desintonizada, en la que incluso las voces le hablan en varios idiomas y le cuentan lo que está sucediendo en esa habitación. Y casos de esos hay bastantes o muchos en todo el mundo, ¿no? En este caso, bueno, yo creo que el tema de la transcomunicación tiene un elemento de interés, y es que ya no es un caso de mediumnidad, que uno siempre tiene la duda de si es la mente del propio individuo la que está actuando ahí, ¿no? Sí. O es una falsedad, sino que sea lo que es el fenómeno, está interactuando y está dejando su rastro con un aparato electrónico. Claro. De todas formas, bueno, lo importante en estos casos, como tú comentabas antes, es no dejarse manejar por el fenómeno. Nosotros, porque nos dedicamos a esto en plan periodístico, ¿no? Pero sí es cierto que una persona con una mentalidad no bien formada puede dejarse de llevar, puede dejarse manejar por el fenómeno y bueno, tener desenlaces pues bastante trágicos, ¿no? Lo importante siempre es mantenerse al margen y bueno, no por simple curiosidad. Supongo que a esto simplemente se deben de dedicar las personas que quieran profundizar un poco más de una forma pues lo más escéptica posible. Miguel Pedrero, te damos las gracias por haber estado esta noche con nosotros hablándonos de este interesante caso de contactismo, de personas que han mantenido supuestamente contacto con seres de otros mundos. Y bueno, te emplazamos un próximo programa, porque creo que hace poquito habéis sacado otro libro, tú con tu compañero José Lesta, Un druida en Compostela, ¿no? Sí. Creo que es el último libro, ¿no? Sí, anteriormente habíamos publicado Franco Top Secret, y ahora sí, Un druida en Compostela, donde nos planteamos quién está enterrado realmente en la Catedral de Santiago de Compostela, ¿no? Y ya te puedo adelantar que desde luego quien no está enterrado allí es el apóstol Santiago. Vaya. Bueno, pues será un tema interesante. Para todas las personas que quieran profundizar más en el asunto del contactismo, recomendamos tu libro Contacto, de la editorial Edad, y bueno, dentro de muy poquito te tendremos de nuevo con nosotros para hablar de ese último libro, de Un druida en Compostela. Pues nada, te enviamos un fuerte abrazo desde Límites de la Realidad. Igualmente desde La Coruña.